Gracias por continuar junto a nosotros. Estamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, este miércoles 29 de junio, como lo había anticipado. Ya está junto a nosotros el diputado Donato Vaquerano, diputado del Grupo Parlamentario de Arena y miembro de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Hablaremos en esta oportunidad de la hacienda pública y el financiamiento de medidas gubernamentales. Diputado Vaquerano, bienvenido. Un placer saludarlo, Carlos, y agradeciéndole el espacio que me da para poderme dirigir al público. Gracias, diputado Vaquerano, por acompañarnos esta mediodía. Quiero brindarles rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar en esta tarde. El estado de la hacienda pública es una discusión permanente, porque las condiciones de fuentes de financiamiento, gestión de los fondos y condiciones de pago de los compromisos financieros determinan la capacidad de acción estatal en diversas necesidades sociales, programas y proyectos de seguridad, asuntos sociales, pagos de pensiones, entre otros temas. Según datos del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Reserva, en los últimos 16 años, el monto de la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto ha venido en aumento del 36,7% al 64,4%. La composición de dicha deuda a 2016 en un 62% corresponde a inversionistas privados y tenedores de bonos. También nos interesa platicar un poco sobre los temas que son parte del trabajo de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa, como la situación previsional del IPSFA, el debate sobre el proyecto de ley de cobro de deudas tributarias y multas a favor del Estado. Estos puntos entonces platicaremos este mediodía junto al diputado Donato Vaquerano del Grupo Parlamentario de Arena y miembro de esta Comisión de Hacienda y especial del presupuesto. Agradezco, diputado Vaquerano, nuevamente que esté con nosotros en esta oportunidad. Y hay un asunto que me gustaría que toquemos sobre la hacienda pública y es parte del trabajo de la Comisión de Hacienda, que el órgano ejecutivo suele pedir con cierta frecuencia reforma a la ley del presupuesto general del Estado para incorporar nuevos recursos, ¿no? Para incorporar nuevas áreas de financiamiento. Y hasta este momento, diputado Vaquerano, ¿cuál es el balance de la incorporación de esas demandas del Estado de recursos adicionales en el presupuesto general de la Nación o del Estado 2016? Mira, en primer lugar, decirte que en la situación que hemos venido caminando como país, es una situación que se ha ido manejando de una manera bastante irresponsable. Nosotros entendemos que como país tenemos que hacer algún grado de inversión y muchos países lo han hecho y han logrado salir del subdesarrollo porque utilizan la metodología de los préstamos. Y esto es una herramienta que realmente se puede utilizar como algo para que te pueda sustentar las bases de un desarrollo. Pero también existe el otro problema, que es cuando se utilizan los mecanismos de financiamiento de una forma desordenada, irracional, sin ninguna finalidad y objetivo, sin ningún plan trazado. Esto te lleva lógicamente a una hecatombe. Eso es casi como que nosotros hiciésemos un símil con una economía familiar. Si tú como padre de familia utilizas la capacidad que en base a tu trabajo tenés y a tu productividad te puedan financiar algún préstamo para hacer una inversión familiar que a la larga te puede dar buenos resultados, como implementar un negocio, como apostarle a la educación de tus hijos. En muchas ocasiones hay padres de familias que se endeudan por la educación de sus hijos, definitivamente, un posgrado, un hijo, que a la larga te va a dar réditos. Pero lo que estamos viendo en el país, que hay un desorden increíble en todo sentido. Quizás por la inmadurez y falta de experiencia, y el creer que al llegar al gobierno se tenía los fondos a disposición libre para hacer lo que se quisiese y cumplir los sueños que en determinado momento cada gobernante pueda tener, se llega a una realidad que es completamente diferente. Y la realidad diferente es el hecho de que tú tienes que ir utilizando los recursos que tiene el Estado de una manera efectiva, con metas claras. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en un seminario en Antigua Guatemala, auspiciado por un organismo internacional,
y comenzamos a hacer una revisión de todos los presupuestos de todos los ministerios, principalmente los más importantes en materia de permitir un desarrollo de país, como por ejemplo analizamos el presupuesto del Ministerio de Economía, el presupuesto de Educación, el presupuesto de Salud. Fueron los principales que nosotros le dimos énfasis. Y fíjate que el análisis lo hicimos con la ayuda de técnicos, pero participando todos los diputados de las diferentes fracciones legislativas. Y las conclusiones las sacamos por igual. Y resulta que en ningún presupuesto hay metas específicas a alcanzar, ni a largo, ni a mediano, ni a corto plazo. Entonces, simple y sencillamente, los presupuestos los construimos a la buena voluntad sin tener una medición adecuada y un rumbo que darle al país. Me está mencionando, diputado Baquerano, entonces que la planificación presupuestaria, y aquí lo podemos hablar en términos generales, en el recorrido del tiempo, la planificación presupuestaria no ha estado arraigado a metas ni a objetivos concretos de acciones de gobierno. Podríamos decir que el gobierno en la actualidad también ha tenido antecedentes en esas características que le ha podido decir, bueno, trabajo sobre la marcha del día a día y no establecer metas me ha afectado el desempeño de mis tareas. Esa es una de las, bueno, prueba de ello está en que tú con mucha frecuencia te desayunas ideas que uno dice, bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los objetivos de estas medidas que se están tomando? Porque no hay una planificación. Fíjate que cómo son las cosas. Todo especialista en desarrollo de país, todo economista, todo sociólogo, toda persona que haga un estudio de cómo los países que estaban en situaciones difíciles han logrado dar ese salto de calidad, se basan y le apuestan a la educación. Todo el mundo dice que un pueblo educado es un pueblo que tiene mejores condiciones para optar a un tipo de empleo mejor remunerado y ser más productivo y más eficiente y su mano de obra mucho más calificada. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en el país? Que a la educación no se le está apostando definitivamente, absolutamente en nada. Hay programas que más que los sirven de maquillaje al gobierno que servir realmente de resultado. Y te voy a poner un ejemplo. Programas como, por ejemplo, uniformes escolares y vaso de leche. Qué bueno que se les dé a los alumnos, qué bueno que se les dé a todos los alumnos. Pero, ¿cuáles son las metas que alcanzamos con este tipo de acciones? ¿Hay menor índice de deserción escolar? No, ha aumentado la deserción escolar. ¿Hay mayor número de matrículas? No, ha disminuido la matrícula escolar cada año. ¿Ha mejorado el nivel educativo? En ningún aspecto. Entonces, tú tienes un sistema educativo completamente abandonado, tú tienes un sistema educativo que en materia de educación superior ha permitido la proliferación, el mismo sistema ha permitido la proliferación de universidades privadas, puesto que las públicas no tienen la capacidad de absorción de todos los alumnos que optan a su nivel de educación superior. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Muchos padres de familia, muchos jóvenes hacen préstamos, se endeudan en la banca o venden o hacen esfuerzo en su familia. ¿Y qué es lo que obtienen al final? Lo que tienen al final es un título que cuando egresan no tienen dónde trabajar. No hay oportunidades de trabajo porque el gobierno realmente ha cometido errores garrafales. Y uno de los errores garrafales que se ha cometido es que la principal acción que debe tener un gobierno es generar las condiciones adecuadas para que todos seamos productivos en un país. Diputado Baquerano, quiero aprovechar una mención que usted justo ha hecho. Y para la gestión de las finanzas públicas, digamos, con el paso del tiempo, El Salvador ha venido aumentando su deuda pública, ya sea a través de préstamos, ya sea a través de títulos valores y diversas razones. Y quiero lanzarse esta pregunta para tenerlo a su criterio.
la gestión de las finanzas públicas en este momento ha sido, o las condiciones que tenemos, ¿es únicamente responsabilidad del gobierno del FMLN? ¿O podría mencionar que en gestiones del gobierno Arena afectaron también cómo manejar el presupuesto en este momento? Mira, cuando yo te dije inicialmente del estudio que habíamos hecho de cada uno de los presupuestos, no te estoy hablando de que es de este presupuesto. Es la misma característica que hemos tenido. Pero ¿dónde está el salto de calidad y cuándo lo vamos a dar? O sea, que un gobierno que ha sido electo para que no siga haciendo lo que se hizo malo en el pasado, se busque de excusa continuar haciendo lo mismo o en peores condiciones, no es justificación alguna. Yo quiero decirte algo importante. Este gobierno ha tenido la oportunidad de tener recursos a manos llenas. 22 nuevos impuestos que le han colocado a la población. Un endeudamiento que ellos hacían cuando eran oposición, se rasgaban las vestiduras porque iba llegando al 40%. Hoy ya lo tienen en el 60%, 64% del Producto Interno Bruto. Y alguien se puede endeudar, hay países que tienen un endeudamiento mucho mayor, pero sus economías son dinámicas y productivas. Pero nosotros tenemos una economía improductiva, no generamos condiciones para la producción de empleos, pero estamos queriendo colocar o utilizar los impuestos del pueblo en regalarle a los jóvenes que no trabajan, que son producto de la mala gestión gubernamental, porque hay 150,000 nuevos ninis que han salido en este gobierno, 150,000. Y de estos 150,000, hoy salen con un programa que le van a dar a 15,000 $100 mensuales, pero ¿con qué objetivo? ¿Cuáles son dijéramos, los alcances y las mediciones que vamos a hacer a mediano, a corto, mediano y largo plazo? ¿A qué le vamos a apostar? Ese es el problema grave que hay en el país. Por otro lado, yo te diré una cosa, en materia hacendaria, en la Comisión de Hacienda, no, es increíble la cantidad de préstamos que están pendientes, que los han introducido. A cada ministro se le ocurre construir una carretera, mete un préstamo, lo solicita en la banca internacional y lo mete para que se lo aprobemos. Llegó un momento en que, en una ocasión, hablando con el ministro de Hacienda, le dijimos, mire ministro, yo siento que como que se ha perdido el orden. Aquí hay una cantidad enorme de préstamos que llegan a la Asamblea Legislativa y ni siquiera el ministro de Hacienda lo conoce. Simple y sencillamente llegan a introducirlo, hablan para que se haga el lobby para ver si logran los votos, y es un desorden increíble. Yo sí quiero decirte una cosa importante. Los organismos internacionales han hecho señalamientos muy serios al país, señalamientos por la falta de orden que hay en los gastos que tiene el gobierno y en el endeudamiento público que está teniendo. Y prueba de ello está en que este nuevo aumento que se ha anunciado, que va a ser un golpe tremendo para todos los salvadoreños, y el aumento del 13% de la energía eléctrica para todos los hogares y para toda la industria salvadoreña, va a ser un golpe increíble. Imagínate que nosotros estamos pagando ahorita el 13% de IVA y hoy nos aumentan 13% de la energía eléctrica, es casi un aumento del 100% del IVA, con la única diferencia que ellos dicen que no tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, sino que es una decisión eminentemente del Ejecutivo, ¿verdad?, del partido de gobierno, del FMLN, y decirte que es otro impuesto, y un impuesto igual al del IVA, pues 13%. Tenemos que hacer una pausa, diputado Baquerano. Me gustaría que en la segunda parte de la entrevista hablemos un poco de uno de los temas que mencionaba en el contexto, ¿no? La ley o el proyecto de ley para cobros de deudas tributarias y multas a favor del Estado. Creo que es un aspecto interesante, y también un poco de la fiscalidad, que es un tema que está en debate, de cómo el Estado puede tener fuentes de financiamiento para desarrollar sus diversas áreas de intervención, y creo que también un debate válido cuáles deben ser las áreas de intervención
gubernamental. Esta mediodía nos acompaña el diputado Donato Baquerano, miembro de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del Grupo Parlamentario Arena. Estamos hablando de Hacienda Pública y financiamiento de las medidas gubernamentales. Permítanos una pausa y continuamos con más en su espacio de entrevista de Informa TVX. Volvemos en instantes. Gracias por su preferencia. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Este miércoles 29 de junio estamos platicando con el diputado Donato Baquerano del Grupo Parlamentario de Arena y hablamos de la hacienda pública y financiamiento de medidas gubernamentales. Retomando la plática, diputado Baquerano, creo que un aspecto fundamental es cómo el Estado puede tener de manera transparente, pero también sana sus arcas públicas, sus finanzas públicas. Pero por otro lado, la realidad también nos dice, diputado Baquerano, que tenemos una sociedad salvadoreña muy desigual. Hay desigualdades, hay muchas personas que no tienen acceso a empleo, que no tienen buenas condiciones de vida y hay pocas personas que tienen demasiado. Entonces, y creo que esa es una discusión importante para saber cómo puede intervenir el Estado para hacer una sociedad más igualitaria. ¿Cómo lo valora usted desde la lógica de la hacienda pública? Mira, yo sé realmente que en el tema hacendario siempre tenemos mucho que caminar, pero tenemos que irlo haciendo con mucha responsabilidad, definitivamente. Hoy tenemos algunos proyectos de ley en la Comisión de Hacienda, como por ejemplo el proyecto de ley en el cual se quieren crear nuevos mecanismos para que haya mayor control de la evasión y la elusión fiscal, que nosotros estamos dispuestos a revisarlo de una forma técnica, una forma que permita a la hacienda pública recaudar la mayor cantidad de fondos y evitar estos sesgos que se puedan dar, pero también al mismo tiempo que no se convierta en una persecución ni persecución política, ni tampoco una persecución financiera en el sentido de estar acosando a determinados empresarios porque no son afines a su ideología. Eso se puede dar definitivamente. Entonces nosotros sí creemos que al Estado hay que darle las herramientas para el combate a la evasión y a la elusión. Pero por otro lado también volvemos al mismo tema, que aquí el tema del gobierno no es solamente el hecho de que le entre mayor cantidad de dinero, sino cómo se está utilizando. Porque aquí hay unas medidas que realmente urgen hacerlas. Un ejemplo claro es la austeridad en el gobierno. Tú no puedes estarle diciendo a la gente que vas a colocarle 13% de aumento en la tarifa de la energía eléctrica que está utilizando en sus casas y por otro lado ves un despilfarro enorme que hay en todas las instituciones de gobierno. Solo falta ahora que los medios de comunicación y el acceso a la información pública ha mejorado notablemente, solo falta tomar un periódico y comienzas a ver la cantidad de despilfarros que vas a observar en una enorme cantidad de instituciones de gobierno. Entonces yo creo que si tú vas a pedirle que al pueblo salvadoreño y les vas a decir, miren, como país estamos en una época de vacas flacas, pues entonces, pero eso tiene que ser para todos, no que el gobierno vive con vacas gordas y quiere meterle al pueblo salvadoreño el ajuste que deberían de ser ellos los primeros en hacerlo definitivamente. Y por ejemplo, ha hecho usted una mención oportuna, diputado Baquerano, con el tema de la austeridad. ¿Cómo valora también la austeridad, por ejemplo, en instituciones como la Asamblea Legislativa y el órgano judicial ante, por ejemplo, circunstancias presupuestarias que podrían manejarse? Definitivamente nosotros estamos en materia de lanzar programas de austeridad, pero formales y en todas las instituciones. La Asamblea Legislativa no se queda fuera definitivamente. Ahora, yo sí quiero decirte una cosa importante, y en el caso de la Asamblea Legislativa hay mucho, accesibilidad, y la prensa está siempre muy pendiente de lo que sucede en la Asamblea Legislativa, y eso es buenísimo definitivamente. Pero también pensemos en una cosa, que es menos del 1% del presupuesto que se maneja ahí. Hay instituciones de Estado, hay autónomas que tienen un gasto demasiado excesivo. Yo creo que nosotros como Asamblea Legislativa, nosotros sí tenemos que dar ese paso muy gigante en materia de austeridad.
pero eso tiene que ser en todas las instituciones de gobierno. Yo realmente te digo una cosa, es admirable que de cada dólar de nuevos impuestos que la gente está pagando, tú sabes que 70 centavos son solo para pago de salarios de empleados públicos nuevos que se han contratado. Esa es la gran inversión que está haciendo este gobierno. Han creado un monstruo de aparato estatal increíble, con una cantidad bueno, hoy estaban hablando hasta que querían hacer, y lo hicieron ya por un decreto ejecutivo, que pasó a la Asamblea Legislativa y lo aprobaron los FMLN con sus aliados, como por ejemplo el hecho de crear un nuevo Ministerio de Desarrollo Social. Y esto lleva un gasto de contratación de personal, cuando son acciones que las pueden realizar y no tienen un ministerio de gobernación, no tienen un ministerio de educación para que haga el área educativa, no tienen un ministerio de obras públicas para que construya la infraestructura pública. Entonces, todo eso se está creando un elefante blanco que a la larga realmente creo yo que los cargos, ahí es donde se va todo el dinero de los impuestos que los salvadoreños pagan. Imagínate que ahora en la mañana estaba observando que con este tema del impuesto que pagan todos los salvadoreños del 5% de las llamadas telefónicas, hoy lo quieren utilizar, dicen ellos, para un programa de pago a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero ya están creando la oficina de juventud del INJUVE, va a abrir oficinas en todas las cabeceras departamentales para pagarlo con ese dinero, contratar jóvenes, que realmente para mí es una alegría que le den trabajo a un joven, pero me duele que eso sea utilizado para activismo político, porque esos jóvenes no tienen ningún futuro, van a estar siendo pagados por el impuesto de que pagamos todos los salvadoreños de 5 centavos por cada dólar que gastamos en telefonía, que iba para seguridad, y ahora ya lo están desviando para otro tema y están comenzando a abrir, y dicen que van a abrir en cada una de las cabeceras departamentales oficinas para que tengan contratados esos muchachos. Yo me pregunto, ¿y con qué finalidad? ¿No sería más viable crear condiciones en las empresas que están actualmente para que contrataran y darle algún tipo de estímulo? Con solo el hecho de no cobrar algún tipo de impuesto, las empresas pueden verse muy, dijéramos, incentivadas para que les puedan dar trabajo. Estamos cerrando la entrevista, diputado Baquerano, pero me gustaría hacer una pregunta muy puntual para cerrarlo. ¿Usted estaría a favor, como parte de la Comisión de Hacienda y que ve los temas de Hacienda Pública ya en varias legislaturas, que también, así como se solicita transparencia para el sector público, exista transparencia en el sector privado, conocer las cuentas de las empresas privadas, en cómo manejan los fondos, y para evitar, por ejemplo, elusión, para evitar evasión? ¿Usted estaría de acuerdo para que se haga este tipo de trabajo, para que las empresas privadas transparenten sus finanzas? Definitivamente, y para eso hay leyes ya establecidas y hay instituciones que tienen que cumplir con su rol que le corresponde. El Ministerio de Hacienda es uno de ellos, pues, definitivamente. Entonces yo sí creo, y por eso te digo que nosotros debemos de ir dando pasos muy seguros hacia una visión de futuro, pero no una visión de futuro de la forma en que están tratando de implementar en el país. Ese sería el peor error, y prueba de ello te diré que esta semana pasada fue, dijéramos, un hecho muy bochornoso lo que sucedió en el país, de estar tratando de copiar o formas de gobierno fracasadas completamente, como el caso del Foro de Sao Paulo, que tuve la oportunidad de ver que vino gente ya no, dijéramos, de primer nivel, pero todas los países y las organizaciones que estaban representadas ahí son gobiernos fracasados, definitivamente, que han caído
estrepitosamente en poco tiempo por las políticas erróneas, poco inteligentes que han estado implementando en sus países. Yo creo que eso sería un llamado para el gobierno realmente, porque todavía tiene tiempo para cambiar de rumbo y para hacer las cosas que realmente necesitamos los salvadoreños que se hagan bien definitivamente. Así esta mención del tema de la transparencia en el sector privado, porque eso generaría también confianza para la ciudadanía que los empresarios estén pagando sus impuestos y no estén buscando evasión. Bueno, está en debate todavía el tema de Panama Papers y lo que puede significar para el país inversiones de empresarios fuertes en El Salvador que han llevado y han utilizado estos offshores para no pagar impuestos. Bueno. Entonces, ¿cómo puede ser robusto el Estado para garantizar que estos empresarios paguen lo que tengan que pagar a la hacienda pública? Bueno, sí, definitivamente. Yo quiero decirte que este ha sido, dijéramos, un golpe favorable para muchos gobiernos porque tienen que crearse mecanismos dijéramos, de supervisión mucho más fuertes. Y prueba de ello que, por ejemplo, en este tema de los offshores del Panama Paper, hay no solo instituciones privadas, que al final el privado tiene cierto grado de movilidad, instituciones públicas también, ¿verdad? Con dinero del pueblo salvadoreño. Un ejemplo de ello, ALBA. ALBA tiene inversión de muchas alcaldías del país y fue constituida por un grupo de alcaldes que pusieron dinero público ahí y ya están allá en los Panama Papers también metidas como offshores. Entonces, realmente inversiones grandes, como por ejemplo el CITRAMS, ahí están todas esas instituciones o compañías que se conformaron de la noche a la mañana, que las hicieron de que un motorista, una secretaria hizo, por ejemplo, Subes, la empresa que está manejando el CITRAMS actualmente. Entonces, esas son las cosas. Yo ahí sí quiero decirte que definitivamente ese es el tema en el cual nosotros tenemos que dar ese paso y ese salto de calidad, ¿verdad? En materia de transparencia, en materia de responsabilidad en el manejo de los fondos públicos y en el manejo, de ser eficientes en el manejo de los fondos públicos. Porque el compromiso que tiene con los jóvenes no es estarles repartiendo dinero público, que del mismo, imagínate, hoy les vas a dar $100 y les estás cobrando 13% más en aumento de la energía eléctrica y les estás cobrando por los teléfonos que utilizan, casi es un rollover que están haciendo de los mismos impuestos que les están dando a ellos. Y la productividad del país, ¿cómo vamos a sacarla adelante? ¿Cómo vamos a generar nuevos y mejores empleos? El tema del salario mínimo es una cosa importantísima. Si el salario mínimo, la mejor forma de aumentarlo es mejorando la calidad en cuanto a la mano de obra que nosotros tenemos. Eso es lo que nos daría un salto de calidad. Y eso realmente el gobierno ha perdido la brújula. Realmente nos han engañado, realmente nos han mentido, realmente han hecho muy mal las cosas hasta este momento y lo que es peor, creo que no tienen voluntad para cambiar definitivamente. Diputado Baquerano, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX Primera Emisión. Volvemos con más información nacional.